Seas bienvenido. Es para nosotros, Ministerios La Reunión, el pastor Chito Rendón te saluda, darte un caluroso saludo de bienvenida. No hay como poder festejar momentos, fechas, etapas. Y la vida se trata de recordar esos tiempos, como cuando uno recuerda el cumpleaños, cuando uno recuerda tal vez un aniversario o algo muy puntual. Bueno, yo puedo recordar y tengo muy presente la fecha cuando yo conocí a Jesús en mi corazón y puedo asegurar que yo fui rescatado. Y ese es el tema del que vamos a estar hoy, atravesando a través de esta enseñanza. Acompáñame, vamos a entregar esta reunión al Señor, y si tú estás en Guatemala, te invitamos a que puedas venir a nuestros servicios presenciales. Será siempre un honor el poder agasajarte y estrecharte la mano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por tu bondad. Señor amado, háblanos, sobre todo háblanos, y te damos gracias porque puedo entender, Padre, que de ti mana la sabiduría, de ti mana la vida, de ti mana, Señor, el propósito por el cual nosotros vivimos. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Pues siempre va a ser mi oración y es mi clamor pedirle al Señor que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero el prosperar es, Señor, yo quiero crecer, yo quiero llenarme de lo que tú tienes. Y el Padre o Dios, Él fue el que nos buscó. Él prácticamente nos dice que Él buscó, seleccionó, encontró y se acerca para presentarnos. Y en ese momento, cuando le conocemos, es como encontrar la salvación cuando conocemos a Jesús y lo hacemos Señor y Salvador. Y por eso es que le he llamado el mensaje de hoy, cuando fuimos rescatados. El ser rescatado, pues, es una fecha muy puntual, como lo decía hace un rato. Yo puedo recordar que mi fecha de mi rescate fue el 20 de octubre de 1980. O sea que el 20 de octubre de este año voy a cumplir 24 años de haber sido rescatado, de que cuando me encontró mi Señor. Y en ese tiempo, pues yo calculo que por lo menos unos 42 años he estado sirviéndole ininterrumpidamente y con un buen deseo de hacerlo, porque puedo hallar propósito en lo que hice en ese momento. Pero ¿qué fue lo que pasó ese momento? ¿Por qué es tan importante el recordar ese momento o esa fecha? ¿Por qué lo traigo traigo a estas fechas que estamos viviendo este mensaje? Bueno, estamos atravesando la época de lo que se le llama comúnmente la Semana Santa. En otros lugares le llaman Eastern. ¿Qué es esa fecha tan importante? Bueno, se celebra nada menos pues que la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, y alrededor de eso pues hay una serie de tradiciones dependiendo de la religión el credo que se tenga. Pero al creyente esto debería ser sencillamente un recordatorio, como decirte, hacer en nosotros eco de que nosotros una vez teníamos una forma de vivir, y en eso encontramos a alguien que nos dio propósito o sentido en la vida. Y es por eso que prácticamente encontramos a nosotros
que Jesucristo nos dio sentido, como un rescate, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 2, 5, 6 de esta manera, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, cuando uno pregunta por qué en rescate, y bien dirá alguno, pero para llegar al Padre también se puede llegar a través de la Madre, y no, la Virgen María es la Madre de Jesús y hay que dejarla pues en su lugar. El Señor mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: recuerda, no olvides que Jesucristo es el único mediador y Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. O sea, nos rescató de una forma de vivir sin Cristo que prácticamente estábamos perdidos, y sobre todo, recuerda, estábamos destituidos de toda gloria de Dios. Pero ¿cómo podemos entender esto? Porque fue por un precio. Pero dice 1 Pedro 1, 18, 19 de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí nos hace recordar o nos hace reflexionar, ¿de dónde te sacó Dios? Yo puedo recordar que cuando Él me conoció, yo le quiero contar esto. Recuerdo que yo oía a otros amigos que me dijeron: a mí el Señor me sacó de las drogas. A mí me sacó, me decía alguien, del alcoholismo. Y realmente a mí el Señor no me sacó de ningún vicio o alguna adicción de ese tipo. Sencillamente yo era un estudiante que andaba buscando la verdad y la hallé. Pero yo quería tener un testimonio fuertísimo. Y recuerdo que cuando estaba en la escuela, cuando estaba ya en el bachillerato, fui un par de veces con amigos pues a festejar. En una de estas sí me pasé de tragos y me llevaron a la casa. Así que prácticamente me dejaron en la puerta, tocaron la puerta, cuando me abrieron, ahí ellos ya se habían ido y yo logré, gateando, llegué a mi dormitorio. Recuerdo que vomité. ¡Ay, qué horrible, pastor! ¿Cómo es posible? Bueno, miren, y utilizaba esa experiencia como que si hubiera sido un alcohólico empedernido, recuerdo yo. Pero después me di cuenta que con el simple hecho que el Señor me dio un propósito en la vida y que me quitó cualquier estilo de vida sin sentido y darme un sentido en Él, para mí fue suficiente. Y como Él dice que fue por su sangre, o sea, entender que yo fui rescatado porque Jesucristo murió por mí. Y esto es algo que el Padre, en el corazón de Dios, pienso yo que está, de que todos los que estamos, que creemos en este camino, recordemos, que podamos decir: Señor, yo recuerdo que yo fui rescatado. Y esto en Cristo, en nuestra vida en Cristo, pues es un ejemplo, es una figura real también de lo que Dios hizo con el pueblo israelita. Dice que a Él los rescató también de Egipto, que era como la vana manera de vivir. Y lo saca a través de un desierto, que es el proceso de formación para llegar a la tierra prometida, que es la tierra de bendición. Y continuamente el Padre les decía a ellos: recuerden que ustedes fueron rescatados.
Y de esta manera dice Deuteronomio 24:18, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor Dios te rescató de ahí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Qué deberíamos de hacer como una ordenanza? Mire, por tanto, yo te mando. Él dice, yo te ordeno a que recuerdes. Y bendito Dios que Él nos da muchas formas para estar recordando de que nosotros fuimos rescatados, de que nosotros fuimos pues comprados, que nosotros fuimos redimidos, y tener la convicción de que lo que Dios comienza, Él lo va a perfeccionar. Si tú que me estás escuchando, Dios ha puesto en el camino que tú escuches este mensaje y has tenido experiencias que te han puesto en la mente la duda. ¿Será que lo que yo estoy haciendo es correcto? Pues hoy yo te vengo a decir, donde quieras que tú quieras correr, eso lo dijo David en uno de los salmos. Si yo huyera a los montes, o huyera a las montañas, o huyera a los valles, yo me encontraría contigo, Señor. Y yo te quiero decir que si el Señor te encontró, Él siempre va a poner delante de ti el que recuerdes. Y hoy el Señor prácticamente te está diciendo que Él sigue rescatando. Él está hoy diciéndote, yo seguiré. Si te rescaté una vez, yo puedo seguir rescatando. No importa la situación en la que estés, o si estás en victoria, pues bendito sea Dios, pero Él te dice, yo sigo rescatando y voy a rescatar a aquel que por lo menos se despierta el temor hacia el Señor. Acuérdese, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y cuál es la sabiduría más hermosa? Es recordar que fuimos rescatados, comprados. ¿Verdad? Deuteronomio 24, 17 y 18 dice de esta manera: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Hoy yo te vengo a decir, si tú sientes que has estado desamparado, el Señor hoy te dice, deja que yo te vuelva a amparar. Métete y acampa alrededor mío. Si empiezas a tener el temor, yo te rescataré. Y dice, probad y ved que el Señor es bueno. Pruébame y verás. Lo mismo sucede cuando Él dice, pruébame con tus ofrendas. Pruébame y verán que no, si yo soy capaz de bendecirlos. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Que hoy podamos decirle, Señor, no me separaré de ti. Te buscaré, estaré bajo tu sombría, me cubriré bajo tu mano poderosa. Padre mío, que yo pueda sentir la convicción de saber que tú cubres al que le teme. Y tú dirás, a veces me he sentido débil, o a veces he sentido que me siento necesitado. Yo no sé cuál podría ser tu situación. A lo mejor tu situación sería una enfermedad. Te sientes débil porque esa enfermedad no te logra salir adelante y gastas dinero en esto, o a lo mejor es una situación económica, o a lo mejor es una situación donde el desgaste por los conflictos, ya sea en tu casa o en tu trabajo. Hoy el Señor te dice, yo soy capaz de rescatarte de nuevo. Oye hoy el Señor dice, vengo a rescatar al débil y al necesitado. Mire cómo dice la Escritura, Él rescata al débil y al necesitado. Y Él nos libra de la mano de los impíos.
Si tú te sientes que ya no más, Él dice, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? Solo me invoca, me dice, me invocaré y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Eso es lo que dice el Padre. Él dice, a aquel que le invoca, aquel que vuelve a recordar. No solo qué lindo es poder recordar que fuimos comprados y poder decir, Señor, socórreme. Y dice, yo te rescataré. Puedo imaginarme a la experiencia de Pedro. ¿Se acuerda? Pedro el apóstol. Bueno, él estuvo, cuando él vio al Señor caminar por la barca, caminar en el mar y él estaba en la barca, él dice, ordena y yo caminaré hacia contigo. Y cuando él estaba caminando, cuando él vio las olas, los relámpagos, la tormenta, él sintió que se iba a pique. Él sentía que ya no más. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Y ahí estaba la mano del Señor Jesús levantándolo y diciéndole, no temas, solo recuerda que yo estoy aquí. Y hoy te puedo decir que el Señor viene y le viene a decir a alguien, recuerda, Él está ahí, pero no olvides ninguno de esos beneficios. Porque eso es lo lindo del Señor, que Él rescata nuestra vida, no importa de la situación que estés atravesando o del hoyo en que estés metido. Dice el Salmo 103, verso 2, de esta manera, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Padre mío, hoy yo vengo a decirte, no temas, no te angusties. El Padre siempre rescatará a alguien. En estos días, por ejemplo, operaron a mi hermana y este año la habían operado en el mes de enero. Y estábamos muy angustiados por la operación que te iba a aparecer en enero porque era una operación del cráneo y era una operación muy delicada, pero muy, muy delicada. Y nos reunimos como hermanos, yo bebí aceite. A esa reunión yo sentí la convicción y el Señor me habló ahí. No te angusties. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Y yo la oré, le dije, tu cabeza va a ser coronada. Y dice que durante la operación, el doctor pues hizo la perforación y el riesgo grande que hay en una operación de esos es que ese tumor a veces se enraiza y las raíces pues se meten en el cráneo. Bueno, no en el cráneo, sino en el cerebro. Entonces, él viene y para quitar el tumor tiene que saber con delicadeza recortar o sacar esas raíces porque un mal corte puede pues dañar el cerebro. Pero lo sorpresa es que cuando él hizo la apertura y quitó la tapadera, dice que con la tapadera el tumor como que brincó ¡puf! Y cayó en su mano. Y se sorprendió porque dice que eso es un caso en muchos, que no es muy frecuente. Le puso la tapadera y miren, aunque no lo crean, esa noche ella ya estaba hablando, ya estaba respondiendo correos. Y ahora que la operaron esta semana,
Nuevamente yo le decía, ¿se acuerda el mensaje la semana pasada? Aprender a florecer, porque cuando uno empieza a tener flor es porque algo viene, algo bueno viene, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, en los atrios del Señor floreceremos, ¿verdad? Entonces, previo al atrio, uno florece para poder llegar a la presencia del lugar santo. Entonces yo le decía, solo espera, porque el Señor te está mandando tu ramillete de flores. Florece porque algo viene bien, todo va a estar bien. Y mire qué satisfacción más linda es cuando ella nos manda a decir que todo estuvo bien, que todo salió pero muy bien y ya se está recuperando. Obviamente esta operación no es como la de enero, pero yo hoy le vengo a decir a cualquiera que me esté escuchando, no temas, el Señor está en control. El Señor sabe, Él tiene como que Él supiera qué es lo que tú necesitas. Lo único que Él dice es, levántate, esfuérzate, sé valiente y levántate creyéndote. Ya no mires la tormenta, porque en medio de la tormenta el Señor está. Si tú estás viviendo una tormenta, solo refúgiate en la barca y ten la seguridad que el Señor, Él mismo te dice, ahora es como yo te quería, que tuvieras ese, recuerdes de dónde has salido, recuerdes quién es el que te protege, recuerdes quién es el que nos redime y Él te nos rescatará. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno mira en la escritura la palabra rescate, hay una palabra sinónima que utilizan como que si fuera lo mismo, y es rescate o redención. Entonces, aquel que ha sido rescatado ha sido redimido. Y hoy vamos a navegar a lo largo de lo que queda el mensaje, a entender qué es eso de ser redimido. Y donde lo vamos a entender mejor es con aquellos que fueron rescatados o redimidos y que están delante de Cristo en el cielo, y son los que Pablo, el apóstol, escribió en el Apocalipsis, diciendo que él vio a este grupo de personas que estaban todos cantando unísonos, y todos ellos son los que venían con Cristo a la tierra a su epifanía. Entonces, ¿dónde lo vemos? En Apocalipsis, acompáñenme en capítulo 14, 1 y 2, dice de esta manera. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Solo este verso nos abre la mente acerca de la importancia de este grupo de personas seleccionadas. Uno, dice que el Señor va a hacer su habitación en el monte de Sión, que es donde está la nueva Jerusalén. Y ahí están estos 144,000. Dice, esto debe haber sido tal vez como a la mitad en el proceso de 7 años de tribulación y gran tribulación. Este es el grupo de los que fueron arrebatados. Y dice que estos, cuando todo ojo le verá, dice que el Señor en su epifanía, en su venida manifiesta o pública, cuando Él regrese, dice que vendrá en las nubes. ¿Cuáles son las nubes? Este grupo de personas. Todos ellos vendrán con Él. Y en este momento estamos en el monte de Sión, pero Él dice que el Señor se posicionará en el monte de los olivos. Y dice que se partirá en dos. Eso es en el monte físico, allá en Jerusalén. En Israel. Y se partirá en dos. Entonces, de ahí pues, Él dará
prácticamente Él dará inicio al cierre de una guerra que finalizará con la gran tribulación. Pero hablemos de este grupo de rescatados o redimidos, que son 144,000. Y usted dirá, mire, pero también hay otros 144,000 en Apocalipsis 7. Pero cuando uno lee Apocalipsis 7 versus Apocalipsis 14, Apocalipsis 7 habla y literalmente de israelitas. O sea, el anhelo de Dios es rescatar, que los israelitas se volteen, le conozcan tal como es Él. Y ahí dice que estos van a ser, dice que ellos van a ser sellados en la frente con una marca, una tau, dice. Tal como lo dice Ezequiel, capítulo 9, verso 6. Dice que va a venir un hombre. Bueno, Ezequiel habla de un grupo de personas que van a llegar a hacer al juicio, pero a los escogidos van a ser marcados, a los israelitas los van a marcar. Para ese momento ya la iglesia ya fue arrebatada, pero la iglesia, estos 144,000 no van a tener una marca o un sello en la frente, sino ellos van a tener una escritura. Dice, ellos van a tener el nombre del Padre, de Jesucristo, el Padre, y yo diría el Espíritu Santo en él. O sea que ellos van a tener casi como la marca de Dios en su frente, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Esto es como que eso me hace recordar que cuando Jesús estuvo en la cruz, dice que Herodes mandó a poner sobre la cruz una insignia. No sé si fue Herodes o Pilatos, no lo recuerdo muy bien, pero dice que escribió ahí, este es Jesucristo, el Rey de los judíos. Y esa palabra estaba escrita en latín, en hebreo, en latín y en hebreo, latín y en griego. Y cuando uno la lee en el latín decía INRI, ¿verdad? Pero cuando uno la miraba en el hebreo, las primeras letras daban aquella palabra que era el tetramagradón, que es YHWH, que es el nombre de Dios. O sea, una coincidencia que uno dice, ¿cómo es posible eso? Porque Dios dice, yo a mis escogidos los tengo, en el caso de los israelitas los tengo sellados, y en el caso de mis escogidos les tengo con la escritura en la frente. Por eso hizo Apocalipsis, que Él nos pondrá un nombre nuevo, y Él nos escribirá un nombre nuevo en la frente, ¿verdad? Y dice que este grupo está cantando. ¿Puede imaginar que el canto de esto parecieran como una cantidad de arpas? Usted puede imaginarse pareciera una filarmónica gigantesca, que parecieran arpas, pero son voces. O sea que son voces de arpistas, dice ahí. Realmente es algo que muy difícil de tratar de entender, pero sí de comprender. Solo tratar de comprender esa multitud y que tú puedas decir hoy conmigo, yo quiero participar de esa experiencia. Señor, que yo pueda ser parte de esa experiencia. Bueno, pero dice el verso 3, ahí estamos en Apocalipsis 14, que todos están cantando, y dice también, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Estos mismos 4 seres vivientes son los que aparecen en Apocalipsis 4 y también en Ezequiel, en el capítulo 2. Habla de esos seres vivientes con 4 caras, ¿verdad? Y que tienen ojos por dentro, por fuera, por delante, por atrás.
y estos seres vivientes y de los ancianos, un canto que nadie puede aprender sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí está, redimidos o rescatados. Yo hoy te vengo a animar. Alégrate. Estas fechas que estamos viviendo, no solo dediques a decir ya tengo vacaciones y voy a disfrutar de mi feriado y tal vez sale puerto o tal vez sale finca o tal vez sale descanso. No, medita. Es un tiempo para recordar que tú fuiste comprado. ¿Sabes que esta palabra redimido tiene una acepción, se llama? O sea, en la traducción significa también alguien que compra algo. Redimido quiere decir alguien que da un precio para comprar algo. Por ejemplo, si fuera un mercado de esclavos, yo te redimo de la esclavitud y pago un precio en esa época. Ahora pues no existe la esclavitud, pero si usted va al mercado a comprar una gallina que está presa, por ejemplo, yo te redimo, aunque te vas a ir al caldo, pero estás redimiendo por un precio. Esa misma palabra, redimir, es la misma palabra que aparece en la escritura como comprar. Y la encontramos en 1 Corintios 6:20, donde dice, porque habéis sido comprados por precio. Esta palabra comprados es lo mismo que redimidos. Nosotros fuimos redimidos, rescatados por un precio alto y nada menos que el precio de la sangre de Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabes qué sucede cuando Dios nos compra? Que tú le perteneces a Él. ¿Cómo así? Si yo tengo mi vida, mira, si tú estuviste dispuesto a decirle, Señor, te entrego mi vida, hazla de nuevo. Permite que pueda recordar continuamente de dónde me sacaste, porque tú dejaste que dejar atrás una vana manera de vivir. Entonces el Señor te dice, bueno, te recuerdo ahora que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu me pertenecen. Entonces, glorifícame en todo. Es curioso porque cuando uno lee este verso, aparece ahí cuerpo y espíritu, porque realmente el espíritu es de Dios y el cuerpo, pues Él lo dio porque venimos del polvo, Él lo formó. Pero el alma tiene que ser formada, transformada. Y tal vez cuando uno viene a Cristo hay un proceso de transformación. Aunque solo le pertenecemos a Él, Él dice, va a ser completamente redimida cuando llegue a ese proceso de transformación. Y eso te recuerda que ese precio que Él pagó no fue un precio bajo, fue un precio alto, nada menos que un precio de sangre, un sacrificio en la cruz. Y cuando Él vino y se entregó, porque Él tomó nuestra posición, Él tomó tu lugar que tenías que morir destituido de la gloria de Dios. Él tomó ese lugar, Él dijo, ahora yo lo tomo por ti. Entonces mi sacrificio te vale. Y de esta manera dice la Escritura que Él nos redimió de la maldición de la ley, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y nos dice, pues, hecho por nosotros maldición, Él se hizo maldito por ti. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que tú fueras bendito, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Sabes qué es lo más triste? Que hay muchos creyentes todavía tienen la convicción de que ahora en Cristo, como ya son benditos en Él, entonces, Señor, y le ponen el delantal al Padre, ahora bendíceme, quiero carro, quiero casa, quiero esto, quiero lo otro, porque, y se nos olvida
que el Señor nos dice, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz es, pues, que tú tomes esa posición que estás dispuesto a sacrificar, a morir por algo. Si Él murió por tu vida, para darte vida, que tú puedas morir para satisfacerlo, para sacarle una sonrisa. Y de esta manera el Padre va a decir, de lo que yo le prometí a Abraham, tú vas a recibir. Las bendiciones que yo le prometí a Abraham como padre, tú las tienes por cuanto tú estuviste dispuesto a creer en mi plan redentor, en el plan redentor de Jesucristo. ¿Sabes por qué el Señor hizo todo esto? Porque todo esto es un programa, es un proceso. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él estaba diciendo, ¿cuándo me encontraré un pueblo que reúna mi plan perfecto de redención? Nosotros vivimos una etapa de redención. Seguramente antes de Génesis 1:1, el Señor probó con otras generaciones otro tipo de redenciones, pero no fue sino hasta ahora cuando yo creo que la redención perfecta solo se pudo haber completado cuando Él tomó cuando Él se despojó, Jesucristo, de su posición de Hijo de Dios o Dios, sale de su trono y viene y dice, yo me prepararé a un pueblo para que me acompañe siempre, para reinar. Ese pueblo, ¿sabes cómo le llama a Él también? Su esposa. Así es como le llama. Que Él vino y Él hizo todo esto. Él nos rescató para que nosotros podamos ser llamados esposa de Él. Pero Él viene y dice, yo voy a prepararme esposa para que sea purificada. Así lo dice Tito 2:14, también lo dice Efesios capítulo 5, pero literalmente aquí dice de esta manera, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad. ¿Cuál es el objetivo de la redención? Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que tú te sientas puro delante de Él. Efesios 5 dice que la figura del esposo con la esposa, y Él es como figura de Cristo. Entonces dice, el esposo es figura de Cristo. Entonces Cristo dice que el esposo debe entregarse como Él se entregó por su iglesia, para purificarla en el lavamiento de la palabra, para que se presente ante Él sin mancha y sin arruga. Y ese es el objetivo. Jesús dice hoy, todo esto que estás atravesando es para que tú recuerdes que te tienes que presentar a mí como alguien que esté preparado, como una esposa digna de su marido. Y sabes, la buena noticia es que ya se oyen los truenos, ya se ven los relámpagos, ya se miran las señales de que el Señor está cerca. Y verá, cualquiera diría, mire, pero eso siempre lo dicen que sucede. Claro, pero no como ahora estamos viviendo en esta época. Mire cómo dice Lucas capítulo 21, verso 25 al 26. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre toda la tierra. Angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Vamos a ser redimidos, que ya fuimos redimidos, pero aquí hay otra, la redención es para estar delante de Él. Como dice, entonces, cuando tú mires que oyen rumores de guerra, señales en el sol, en la luna, por ejemplo, este próximo 8 de abril hay un
cuando la luna cubre el sol, Dios mío, ¿verdad? Entonces, pero tiene algo muy particular, ¿verdad? Que este evento cae en la Pascua, cae un eclipse, ese eclipse, ¿verdad? Que es un eclipse, en este caso es solar, cae en la Pascua judía. Y hemos visto que cuando sucede esto se forma una luna de sangre. Y desde hace muchos años se ha descubierto que cada vez que hay una luna de sangre, algo sucede muy particular con la nación de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, ese mismo efecto hubo cuando fue en el 1944, cuando ellos se declararon Estado. Cuando fue la fiesta de Yom Kippur, también hubo una luna de sangre. Y así han habido varias. Entonces, este año puede ser que algo sucede. Algo está por suceder. Que tengamos esa esperanza. Porque el Señor mismo nos dice, no hay como tener la esperanza para que la redención se acerque. Aleluya. Padre mío, tú vienes y queremos que estemos listos para esperarte. Aleluya. Bueno, ¿por qué recordar que fuimos rescatados? Y el Señor te dice, porque tú fuiste llamado para poder rescatar a otros también. Tú fuiste llamados para que otros conozcan que Dios es el único y a quien le debemos todo honor y toda gloria es a Él por medio de Jesús. Por eso dice Mateo 20, 27 y 28, y esto lo dijo Jesús, y el que quiera entre vosotros, Él decía a sus discípulos, ser el primero, será vuestro siervo. En otras palabras, el que quiera buscar posición, la primera posición que hay que hacer es, yo vine aquí para testificar, yo vine aquí para ser útil, yo vine aquí para poder presentar el nombre glorioso del Señor a alguien más. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Señor, tú nos rescataste de la vana manera de vivir. Y tú hoy nos dices que estás dispuesto a provocar que aquel que te busca, que tenga ese temor de estar cobijado bajo tu mano poderosa, tú seguirás rescatando. No temas, dice el Padre, pero, así como yo di la vida por muchos, toma tu cruz y también busca a otros para que conozcan lo que yo hice en tu vida. Y de esta manera, mi propósito tuvo sentido cuando tú lo haces por alguien más. Padre mío, te ruego, Padre Santo, bendice a todo aquel que me estaba escuchando. Bendice su vida, bendice su caminata, bendice, Señor, sus proyectos, sus sueños, pero también bendice su salud, bendice su economía, bendice sus relaciones. Hay algunos, Señor, que tal vez están atravesando angustia, conflicto, temor, no sé, pero te ruego en el nombre de Jesús, les hagas hoy recordar que hoy que un día fuimos comprados por precio. Si tú dices, ya olvidé cuando fue esa compra o cuando le entregué mi vida a Jesús, tal vez hoy es el día en que el Señor te dice, ¿qué hice si ponte a cuentas otra vez conmigo? Y si tú sabes que el Señor te está hablando, repite conmigo esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración. Dios mío, repite, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor
mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mí. Señor, bendícelo y dirige sus pasos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto damos por finalizado este mensaje. Te esperamos en la iglesia. Dios te bendice. Un abrazo.